Bienvenidos compañeros, maestras y maestros que ingresaron en el ciclo escolar 2015-2016 al término de su segundo año escolar. Su servidor, Ismael Guerra, va a platicar con ustedes lo relacionado al expediente de evidencias de enseñanza. Puntos de partida. ¿Quién me van a evaluar? Por supuesto que son las 5 dimensiones de los perfiles, parámetros e indicadores, es decir, las características deseables que todo docente requiere tener. Muy puntualmente, la dimensión 1, un docente que conoce a sus alumnos; la dimensión 2, un docente que organiza y evalúa su trabajo. Los indicadores puntuales son: hay que describir las características del desarrollo de aprendizaje de los alumnos, hay que identificar las características del entorno familiar y social, hay que explicar las características de las situaciones de aprendizaje que planteamos, hay que explicar la elección de los contenidos de aprendizaje a desarrollar en nuestra intervención y qué utilidad le damos a los resultados de evaluación. La característica de las evidencias de enseñanza es que muestra los trabajos desarrollados por los alumnos como evidencia de su práctica de enseñanza y se elabora un texto de análisis. El propósito será evaluar el resultado del análisis y la reflexión que el docente hace de esos trabajos. La estructura: se seleccionan 4 evidencias y se hace un texto de análisis, guiado por un conjunto de tareas evaluativas o enunciados. 2 evidencias habrán de ser de español y otras 2 de matemáticas, de la misma situación de aprendizaje, de alumnos de alto desempeño y de bajo desempeño, cuidando que no considerar alumnos con necesidades educativas especiales como bajo desempeño. Las evidencias deben de ser congruentes con la finalidad y con las actividades descritas. Se subirán a la plataforma y serán acompañadas de una descripción. ¿Qué tipos de trabajo se presentan como evidencias? Aquellos que tengan tela de dónde cortar, porque vamos a reflexionar, que incorporen la activación de procesos cognitivos superiores, por ejemplo, para español, que reflejen las habilidades comunicativas de los procesos de análisis, de síntesis, de reflexión. Pueden ser reportes, reglamentos, registros, etc. Para matemáticas, aquellas que den cuenta de los procesos de razonamiento matemático, como son argumentaciones, explicaciones, solución de problemas. Y pueden ser proyectos, ejercicios con tablas, gráficas, etc. La extensión no debe ser máximo 3 cuartillas para cada una. El formato es PDF, JPG, sin que excedan 10 megas. Las características de las evidencias es que no es un portafolio de evidencias, no es acumular muchos trabajos. Tienen que evidenciar el trabajo realizado en el alumno. Las evidencias de aprendizaje no se refieren a un solo apunte, son el resultado de la aplicación de una estrategia didáctica llevada en una secuencia, no solo de un día. Por ejemplo, si la estrategia fue un debate y como producto final de ese debate pedimos a los alumnos una reseña, esa reseña es mi evidencia. ¿Qué elementos tiene el texto de análisis? 3. El primero, contexto educativo. El segundo, narración de la estrategia didáctica. Y el tercero, análisis de los resultados de aprendizaje de los alumnos. Puntualizar que el texto de análisis es lo que será objeto de evaluación. Las consideraciones del texto de análisis y su argumentación es que implica hacer un análisis en el que se reflexione sobre la práctica educativa. Se buscan las razones por qué un alumno es alto y otro es bajo. Considerar que el evaluador no me conoce y debo de presentar una muy buena redacción. No es una descripción, no es un texto de bajo rango de complejidad, es una argumentación taxonómicamente de un nivel de complejidad alto. Para ello, Velázquez y Frola, 2016, presentan 4 niveles de la argumentación. El primero, describir lo que hago, luego explicar por qué lo hago, para posteriormente
hacer reflexiones personales a partir de los autores y a partir de mi propia práctica y experiencia. Y por último, hacer conclusiones y tomar decisiones. Las recomendaciones para el texto de análisis es que cuando se explica que el alumno es bajo y lo atribuimos a su contexto muy bajo, pues no habla bien de nosotros, deslindarse de nuestra responsabilidad del hecho de que el alumno salió bajo. Pues no es buena idea, hay que asumir una responsabilidad reflexiva y proactiva. Debemos salir que está saliendo bajo, pero con una visión proactiva para proponer acciones y altas expectativas. A continuación presento los 2 enunciados guía y sus orientaciones. Es importante que estos se den respuesta en algún procesador de texto, como Word, por ejemplo. Cada enunciado, atendiendo la orientación y aplicando los 4 niveles de argumentación de Velázquez y Frola para cada una de las situaciones de aprendizaje, tanto para español como para matemáticas. Cuando se tengan que subir a la plataforma del Servicio Profesional Docente, hay que verificar que los enunciados guía correspondan de forma secuencial y al planteamiento que aquí estamos proponiendo. De no ser así, hay que ajustarlos. Aquí están el enunciado guía 1 y su orientación. Aquí mencionamos que da una explicación más amplia sobre las características del desarrollo y del aprendizaje que debemos describir. El 2, las características del entorno. El 3, describir la situación de aprendizaje. 4, explicar cómo incorporamos conocimientos previos. La 5, explicar cuál fue el reto o los retos cognitivos expresados. La 6, de qué manera propiciamos la búsqueda de la información. La 7, cómo organizamos el espacio, desarrollo del tema y contenido. La 8, si es congruente con el enfoque, la situación que diseñamos. La 9, explicar los logros y las dificultades de los alumnos a partir de los resultados de evaluación. La 10, cómo vimos retroalimentación al alumno. La 11, las fortalezas y las debilidades de nuestra intervención docente para que al último expliquemos los retos de nuestra intervención para la mejora de nuestro desempeño. Ahora, resumamos. El primer momento es elegir estas 4 evidencias, 2 para español y 2 para matemáticas, en el formato que ya comentamos anteriormente. Es muy importante que nombremos cada una de esas evidencias de la siguiente forma. Por ejemplo, para español del niño de alto desempeño hay que enunciarla. Es _alto, y los 10 primeros caracteres del CUR, pero del docente, no del alumno. Y así lo vamos a hacer para el niño de bajo desempeño. En español, nada más le ponemos bajo, lo mismo que acá, pero bajo. Matemáticas, se replica eso mismo. Aquí está el ejemplo. Segundo momento, se hace un texto de análisis, es decir, se argumentan los 12 enunciados guía, tanto para español como los 12 enunciados guía para la situación de matemáticas. Y muy importante, en cada uno de los enunciados guía hay que considerar los 4 niveles de la argumentación de Velázquez y Frola. Lo que hago, por qué lo hago, reflexiones personales y conclusión en la toma de decisiones. Ya que al final el sistema nos asignará aleatoriamente que subamos solo un texto de análisis, pero hay que tener preparado el texto de análisis de matemáticas y el texto de análisis de español. En este sitio de YouTube se presentan un ejemplo de una posible respuesta a esos 12 enunciados guía. Como ejemplo nada más. La 3,
la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, enunciado guía 11, enunciado guía 12. ¿Qué es importante con esto que acabamos de presentar? Que nosotros vamos a definir en qué nivel de desempeño queremos dejar nuestro texto de análisis. Para ello, recientemente, el jueves 25 de mayo de 2017, salieron los criterios técnicos para la evaluación. Y aquí nada más habla de dos. ¿En cuál quiere quedar usted? ¿Un docente que muestra dificultades en el análisis? ¿Que es poco consistente con los propósitos educativos? ¿O al nivel 2? Vamos a ver lo que señala el nivel 2. Un docente que muestra el análisis y argumentación con claridad y tiene habilidades para ajustar su intervención. Todo esto del contexto educativo. Y que presenta argumentos sobre la elección de los contenidos de aprendizaje y sobre el impacto de estos en el aprendizaje. Hablamos de la narración de estrategia didáctica. Y por último, que demuestre competencias para realizar una evaluación pertinente y utilizar sus resultados para la mejora de la práctica de enseñanza, es decir, análisis de los resultados. Recordemos que lo importante es el texto de análisis, el cual es el objeto de evaluación, y no olvidemos los 4 niveles de la argumentación para cada uno de los enunciados, según Velázquez y Frola 2016. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? Una justificación que dé sustento a lo que hago. Reflexiones personales, es decir, las relaciones de conformidad con la teoría. ¿Estoy de acuerdo o no con el autor? Y por último, perfilar mis decisiones en las conclusiones y toma de decisiones. Por todo esto, pues muchas gracias y espero que haya sido de su interés y les sirva.